3 lugares misteriosos que la ciencia aún no ha explicado. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Vivimos en un mundo que se jacta de haberlo cartografiado todo, desde las profundidades abisales de los océanos hasta las cumbres más remotas del Himalaya. La humanidad ha puesto un nombre, una medida y una explicación científica a casi todo lo que existe. Los satélites orbitan constantemente sobre nuestras cabezas, enviando imágenes en alta definición de cada centímetro del planeta. Los radares penetran montañas y glaciares. Los drones sobrevuelan las junglas más tupidas. La lógica y la razón, alimentadas por siglos de avances tecnológicos, han convertido a la Tierra en un libro abierto, o al menos, eso creemos. Pero, ¿y si te dijera que todavía existen lugares en este planeta que se burlan de todo eso? Sitios donde las leyes de la física parecen suspenderse, donde el tiempo actúa de formas extrañas y las brújulas giran sin control. Espacios geográficos reales, documentados, pero que desafían todo intento de comprensión. Lugares que no encajan en ningún modelo, ninguna fórmula, ninguna teoría. Lugares donde la ciencia, por más sofisticada que sea, ha tenido que detenerse y reconocer: no sabemos qué está pasando aquí. Lo fascinante es que no estamos hablando de cuentos de hadas ni de relatos inventados en foros de internet. Estos sitios existen. Algunos están en desiertos áridos, otros en selvas densas o en regiones gélidas donde pocos se atreven a entrar. Pero todos tienen algo en común: generan fenómenos tan extraños, tan repetitivos y tan bien documentados, que ni los científicos más escépticos han podido ignorarlos. Uno podría pensar que, en la era del Internet y la inteligencia artificial, los misterios geográficos han quedado en el pasado, relegados a los márgenes de la superstición. Pero hay lugares en los que los dispositivos electrónicos fallan sin motivo, donde los animales huyen sin explicación, donde los visitantes aseguran haber experimentado visiones, pérdida de memoria o incluso desmayos repentinos. Y lo más inquietante, estas experiencias se repiten. Personas que jamás se han conocido relatan exactamente los mismos síntomas, las mismas sensaciones, los mismos eventos, en los mismos puntos del planeta. ¿Qué está ocurriendo realmente en esos lugares? ¿Estamos frente a manifestaciones naturales aún no comprendidas por la ciencia moderna? ¿O hay fuerzas actuando que simplemente no pertenecen a este mundo? En esta serie de relatos, vamos a sumergirnos en 3 de estos enclaves enigmáticos, 3 zonas que han desafiado durante décadas a científicos, investigadores y aventureros. 3 puntos en el mapa donde el misterio no solo sigue vivo, sino que parece alimentarse del tiempo mismo. Algunos aseguran que estos lugares son portales a otras dimensiones, otros creen que en ellos habitan entidades invisibles, y hay quienes piensan que podrían ser vestigios de tecnologías ancestrales, mucho más avanzadas que las nuestras, enterradas bajo la superficie. Pero más allá de las teorías, por muy descabelladas o fascinantes que sean, lo que nos ocupa aquí son los hechos, los testimonios, las anomalías medidas con instrumentos que no deberían fallar, las reacciones físicas y mentales que se repiten una y otra vez, el silencio de los expertos, y sobre todo, el miedo, porque hay algo profundamente inquietante en la idea de que nuestro mundo, tan conocido, tan nuestro, aún esconda rincones donde lo imposible ocurre. La primera historia nos llevará al corazón de un desierto donde las ondas de radio desaparecen, como si se las tragara la tierra. La segunda nos transportará a los confines helados de Siberia, donde una extraña formación ha desconcertado a generaciones de científicos rusos. Y la tercera nos mostrará un bosque donde las personas simplemente desaparecen, sin dejar rastro alguno, como si se desvanecieran en el aire. En todos estos lugares, las investigaciones científicas han sido reales. Se han enviado equipos, se han recolectado datos, se han formulado hipótesis, pero todas, sin excepción, se han encontrado con algo que no pueden explicar. No se trata de fenómenos aislados, ni de leyendas transmitidas por el boca a boca. Se trata de patrones, de evidencias,
de hechos que no encajan en ningún marco racional, sitios donde la lógica parece romperse, y donde la ciencia, en lugar de respuestas, ha encontrado más preguntas. Pero, ¿por qué es importante hablar de estos lugares? Porque nos recuerdan que, a pesar de todo lo que creemos saber, el mundo aún guarda secretos. Nos confrontan con la posibilidad de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Nos obligan a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras certezas, a aceptar que el conocimiento humano tiene límites, y que esos límites a veces se encuentran justo frente a nosotros, en la forma de una colina que no debería estar allí, un desierto que silencia la tecnología, o un bosque que se traga a quienes lo pisan. Así que si estás listo para desafiar tu entendimiento del mundo, acompáñanos. No prometemos darte todas las respuestas, porque ni siquiera la ciencia las tiene, pero sí podemos llevarte al borde del misterio, allí donde el conocimiento se detiene, y comienza lo inexplicable. Nuestro primer destino nos lleva al corazón de uno de los desiertos más inhóspitos y enigmáticos del planeta, el llamado Área del Silencio, ubicado en el norte de México, en la región de Mapimí, Durango. Este territorio, de extensión aproximada de 50 kilómetros cuadrados, ha sido objeto de numerosos estudios y reportes debido a sus extrañas propiedades que desafían toda explicación científica convencional. Lo que hace al Área del Silencio un lugar tan especial es su capacidad para bloquear las ondas electromagnéticas. Radios, teléfonos móviles, brújulas y cualquier tipo de equipo electrónico pierden su funcionamiento normal al ingresar en esta zona. Los científicos han registrado que las señales de radio no solo se debilitan, sino que desaparecen por completo, como si un impenetrable muro invisible absorbiera cualquier forma de comunicación. Esta anomalía ha desconcertado a expertos de diferentes disciplinas durante más de 50 años, sin que hasta la fecha haya una teoría definitiva que explique el fenómeno. Pero no solo se trata de la interrupción de las señales electrónicas, el Área del Silencio también ha sido escenario de avistamientos inexplicables. Desde luces extrañas en el cielo hasta objetos metálicos caídos que no coinciden con ningún satélite o aeronave conocida, este lugar parece ser un imán para lo desconocido. El caso más emblemático ocurrió en 1970, cuando un misil balístico estadounidense lanzado desde una base cercana se desvió misteriosamente y cayó justo en esta región, en circunstancias que jamás fueron aclaradas del todo por el ejército de Estados Unidos. En cuanto a la fauna, el Área del Silencio también presenta anomalías sorprendentes. Las especies que habitan allí han desarrollado mutaciones genéticas únicas. Lagartos, escorpiones y otros pequeños animales presentan colores y patrones que no se ven en otras regiones cercanas. Científicos especializados en biología evolutiva creen que estas mutaciones podrían estar relacionadas con algún tipo de radiación o energía desconocida presente en el suelo o en el aire. Sin embargo, no se ha logrado determinar con certeza la fuente o naturaleza de estas energías. Por otro lado, la flora del lugar también ha despertado la atención de los investigadores. Algunas especies de plantas muestran una resistencia inusual a las condiciones extremas del desierto y a la radiación solar. Su crecimiento es errático, y en ocasiones se observan zonas en las que la vegetación desaparece de manera abrupta, como si algo estuviera inhibiendo su desarrollo. Todo esto refuerza la idea de que este espacio es un entorno con características físicas y energéticas excepcionales. Diversas teorías han intentado explicar los fenómenos del Área del Silencio. Una de las más populares sugiere que esta zona está atravesada por líneas Ley, supuestas rutas energéticas que conectarían diferentes puntos sagrados y antiguos del planeta. Según esta hipótesis, la confluencia de estas líneas en el Área del Silencio generaría un campo energético que bloquearía las ondas electromagnéticas y produciría las anomalías observadas. Otra teoría propone que bajo el suelo del Área del Silencio se encuentran depósitos minerales poco comunes, especialmente de magnetita, lo que podría generar campos magnéticos intensos capaces de afectar a los dispositivos electrónicos y alterar la percepción de los seres vivos. No obstante,
las mediciones geológicas realizadas no han encontrado una concentración suficiente para explicar completamente las anomalías. Los habitantes locales, además, cuentan historias sobre sucesos extraños, desapariciones inexplicables, avistamientos de luces en el cielo y encuentros con seres que no pertenecen a este mundo. Aunque muchas de estas narraciones carecen de evidencia científica, no pueden ser completamente descartadas, especialmente cuando coinciden en detalles esenciales. Lo que más desconcierta a los investigadores es la aparente selectividad del fenómeno. No todos los dispositivos electrónicos fallan con la misma intensidad, y la interferencia puede variar según el momento del día o las condiciones climáticas. Algunos aventureros que han ingresado a la zona reportan sensaciones de mareo, desorientación y una sensación opresiva difícil de describir. Incluso algunos científicos han comparado el área del silencio con otros lugares en el mundo con características similares, como el Triángulo de las Bermudas, donde también se registran desapariciones y anomalías inexplicables. En resumen, el área del silencio sigue siendo un enigma para la ciencia moderna. Su combinación de fenómenos electromagnéticos extraños, mutaciones biológicas y reportes de sucesos inexplicables la convierten en uno de los lugares más fascinantes y desconcertantes de nuestro planeta. Un espacio donde la realidad parece doblarse y el misterio se impone ante la razón. Pronto nos trasladaremos a otro rincón del mundo igualmente enigmático, donde una extraña formación geológica oculta secretos que todavía desafían a los científicos más expertos. Pero antes, deja que esta historia te haga cuestionar hasta qué punto conocemos realmente la tierra que habitamos. Dejamos atrás el desierto y nos adentramos ahora en las vastas y remotas tierras de Siberia, en Rusia, un lugar que por sí solo ya parece un universo aparte, con sus bosques interminables, temperaturas extremas y un silencio profundo que envuelve todo. En esta región se encuentra una de las formaciones más misteriosas y enigmáticas del mundo, el cráter de Patomsky, descubierto oficialmente en 1949 por un leñador llamado Piotr Badmayev. Este cráter ha desconcertado a científicos y exploradores durante más de 7 décadas. Su apariencia es desconcertante, una estructura en forma de cono invertido, similar a un volcán pero sin ningún signo de actividad volcánica, con una altura aproximada de 40 metros y un diámetro que supera los 160 metros. Su composición está formada principalmente por piedra caliza y fragmentos de rocas no fundidas, lo que contradice la idea de que haya sido producto de una explosión volcánica. Lo que hace a este cráter particularmente intrigante no es solo su forma o su tamaño, sino los fenómenos que lo rodean. Las brújulas pierden precisión al acercarse a él, los dispositivos electrónicos fallan, y quienes se aventuran a explorar sus inmediaciones, a menudo experimentan sensaciones extrañas, como mareos, fatiga intensa y una sensación opresiva, difícil de explicar. Durante años, equipos científicos han intentado estudiar el origen del cráter sin éxito definitivo. La hipótesis más extendida inicialmente fue que se trataba de un impacto de meteorito, pero no se encontraron restos metálicos ni señales de un choque de esa naturaleza. Tampoco se observan huellas de actividad volcánica reciente en la región que pudieran justificar la formación. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una formación geológica única, resultado de procesos naturales desconocidos, o raros, como la acumulación de minerales a lo largo de miles de años que dieron lugar a esta estructura cónica. Sin embargo, otras teorías, más controvertidas, apuntan a la posibilidad de que el cráter sea producto de un evento mucho más extraordinario. Entre ellas destaca la hipótesis de que el cráter es en realidad un vestigio dejado por una antigua nave espacial extraterrestre que se estrelló o aterrizó en la zona hace miles de años. Se dice que bajo la superficie podría haber restos de tecnología alienígena aún activa, generando un campo electromagnético que interfiere con los aparatos electrónicos y provoca las sensaciones extrañas en los visitantes. Además, la relación del cráter con otros fenómenos locales ha alimentado el misterio. Algunos expertos lo vinculan con el evento de Tunguska de 1908,
una explosión masiva en la misma región que arrasó con más de 2.0 kilómetros cuadrados de bosque sin dejar cráter alguno. La ausencia de un impacto tangible para este suceso ha llevado a especular que podría estar relacionado con el fenómeno que dio origen al cráter de Patomsky. Las leyendas locales también contribuyen al aura misteriosa del lugar. Habitantes de las aldeas cercanas hablan de luces extrañas que aparecen en el cielo durante la noche, sonidos inexplicables y desapariciones repentinas de personas que se internan demasiado cerca del cráter. Aunque muchas de estas historias carecen de pruebas concretas, forman parte del folclore y alimentan el temor y la fascinación que rodea esta formación. En 2005, una expedición científica organizada para estudiar el cráter se vio abruptamente interrumpida cuando uno de los miembros del equipo murió repentinamente, sin causa aparente, al acercarse al centro de la estructura. Este incidente aumentó la percepción de que el lugar podría ser peligroso o estar protegido por una fuerza desconocida. Lo que queda claro es que el cráter de Patomsky no se comporta como ninguna otra formación geológica conocida. Su combinación de características físicas únicas, fenómenos electromagnéticos anómalos y relatos inquietantes desafían a la ciencia y abren la puerta a numerosas preguntas sin respuesta. Este cráter, aislado en uno de los lugares más remotos y fríos del planeta, es un recordatorio de que la Tierra aún guarda secretos insondables, que hay rincones donde la naturaleza y lo desconocido convergen, invitándonos a explorar, pero también a respetar los límites de nuestro entendimiento. Pronto visitaremos el tercer y último lugar de esta serie, un bosque donde la realidad parece difuminarse y donde han ocurrido desapariciones que la ciencia no ha podido explicar. Nuestro último destino nos lleva a un lugar que, a diferencia de los anteriores, no está marcado por formaciones geológicas únicas ni anomalías electromagnéticas extremas, sino por un misterio aún más perturbador: desapariciones inexplicables que han dejado un vacío imposible de llenar. Este lugar es el bosque de Aokigahara, también conocido como el bosque del suicidio, situado al pie del monte Fuji, en Japón. Aokigahara es un bosque denso, con una historia antigua y un ambiente que muchos describen como opresivo y silencioso, hasta el punto de ser inquietante. La naturaleza aquí parece absorber el sonido, el viento apenas se escucha entre los árboles, y el suelo está cubierto de raíces y piedras que dificultan el tránsito. Pero no es solo la apariencia física lo que hace que este bosque sea especial, sino la energía oscura que parece envolverlo, y los numerosos relatos sobre desapariciones y sucesos inexplicables. Este bosque se ha ganado una reputación mundial como uno de los lugares donde más personas deciden terminar con sus vidas, algo que ha sido tristemente documentado por las autoridades japonesas. Pero más allá de esta realidad trágica, existe otro misterio: personas que entran al bosque y desaparecen sin dejar rastro. Familias, grupos de excursionistas e incluso investigadores han reportado perderse de manera inexplicable o no poder salir, como si el bosque los absorbiera. Las autoridades japonesas mantienen registros detallados y realizan búsquedas regulares en Aokigahara, pero aún así muchos cuerpos no son encontrados, y hay numerosos casos sin explicación. Además, hay testimonios de personas que, tras entrar al bosque, experimentan fenómenos extraños, visiones de figuras fantasmales, susurros que no parecen provenir de ningún ser humano, y una sensación de ser observados constantemente. Lo más inquietante es que estos fenómenos no son recientes. La historia del bosque está plagada de leyendas y relatos antiguos que hablan de espíritus y demonios que habitan en sus profundidades. En la mitología japonesa, Aokigahara se considera un lugar donde las almas perdidas de quienes murieron de manera violenta o suicidio quedan atrapadas, dando origen a fenómenos paranormales. Científicamente, se han registrado altos niveles de gases radiactivos y emanaciones volcánicas en ciertas áreas del bosque, debido a la actividad volcánica subterránea del monte Fuji. Estos gases pueden causar desorientación, náuseas e incluso alucinaciones, lo que podría explicar algunos de los relatos de fenómenos extraños. Sin embargo, esta explicación no abarca todos los casos,
especialmente los que incluyen desapariciones completas. Diversos estudios sobre la flora y fauna del bosque han revelado que ciertos insectos y animales tienen comportamientos atípicos, evitando áreas específicas o actuando de manera errática. Esto ha llevado a algunos científicos a plantear que en el bosque existirían campos electromagnéticos fluctuantes que afectarían tanto a los seres vivos como a los dispositivos electrónicos. Algunos investigadores paranormales han tratado de documentar fenómenos sobrenaturales en Aokigahara, registrando supuestos sonidos y apariciones que no pueden ser explicados por medios convencionales. Si bien estas investigaciones no son aceptadas por la ciencia oficial, alimentan el misterio y la fascinación que rodea al bosque. Además, existen relatos de viajeros que han entrado al bosque con guías expertos y aún así se han perdido durante horas o días, solo para aparecer en lugares inesperados o para relatar experiencias que desafían la lógica, como la sensación de haber cruzado a otra dimensión o un espacio fuera del tiempo. El bosque también es conocido por la abundancia de cuevas y túneles naturales que se adentran en la tierra, muchos de los cuales no están completamente explorados. Estas formaciones pueden actuar como trampas naturales, complicando las búsquedas y contribuyendo a las desapariciones. En definitiva, Aokigahara es un lugar donde la naturaleza, la historia, la cultura y el misterio convergen de una manera única y aterradora, un espacio donde la ciencia aún no ha podido explicar la compleja interacción de factores que generan fenómenos que oscilan entre lo natural y lo sobrenatural. Al terminar esta serie, queda claro que el mundo está lleno de rincones, donde el conocimiento humano se queda corto, y donde lo inexplicable nos recuerda que aún somos, en muchos sentidos, exploradores en un territorio que nunca dejará de sorprendernos. A pesar de los numerosos intentos de los científicos por desentrañar los enigmas que rodean al bosque de Aokigahara, muchas de sus peculiaridades permanecen inexplicables y despiertan tanto la fascinación como el temor en quienes se acercan a sus límites. Para entender mejor este lugar, es fundamental examinar con detenimiento las características geológicas, biológicas y culturales que lo convierten en uno de los escenarios más misteriosos del planeta. En primer lugar, la formación geológica del bosque es resultado de las múltiples erupciones volcánicas del monte Fuji, que depositaron capas sucesivas de lava y ceniza hace miles de años. Estas capas no solo configuraron el suelo y el relieve del bosque, sino que también crearon una compleja red de cavernas y túneles subterráneos, algunos de gran extensión y aún inexplorados. Esta red subterránea añade un componente físico al misterio, ya que es probable que muchas de las desapariciones y dificultades para encontrar a personas se deban a la complicada topografía y la posibilidad de que quienes se internan se desorienten y caigan en estos espacios inaccesibles. Sin embargo, la geología por sí sola no explica el fenómeno completo. Investigaciones recientes han detectado niveles variables de gases radiactivos, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos emitidos por el volcán activo, que pueden tener efectos neurotóxicos o alucinógenos en humanos. Estas emisiones podrían explicar algunas sensaciones de confusión, náuseas o pérdida del sentido de la orientación reportadas por visitantes y buscadores, pero no clarifican por qué ciertas personas desaparecen sin dejar rastro alguno. Desde un punto de vista biológico, el bosque tiene una biodiversidad particular. Se ha documentado que algunas especies de insectos, mamíferos y aves presentan comportamientos atípicos, con migraciones inusuales y patrones de actividad que no se alinean con los ciclos naturales conocidos. Algunos científicos sugieren que podrían estar respondiendo a fluctuaciones en campos electromagnéticos o a perturbaciones ambientales provocadas por las emanaciones volcánicas o incluso por fenómenos aún desconocidos. Además, Aokigahara es conocido por ser uno de los bosques más silenciosos del mundo debido a la densidad de sus árboles y la composición de su suelo, lo que absorbe el sonido de manera significativa. Este silencio absoluto crea una atmósfera que puede generar una sensación de aislamiento y presión psicológica en quienes lo visitan, aumentando la vulnerabilidad emocional y mental.
y posiblemente contribuyendo a comportamientos erráticos o decisiones trágicas. El aspecto cultural no puede ser ignorado. El bosque ha sido, durante siglos, escenario de mitos, supersticiones y rituales relacionados con la muerte y el mundo espiritual. En la antigüedad, se cree que Aokigahara fue utilizado como un lugar de abandono para personas consideradas deshonrosas o enfermas, una práctica conocida como ubasute o kubi. Esta historia alimenta la creencia de que el bosque está impregnado de energía espiritual y atrae a las almas de los muertos. Los relatos de apariciones fantasmales, susurros inexplicables y la sensación constante de ser observado forman parte del folclore local y se transmiten de generación en generación. Aunque la ciencia tradicional no reconoce estos fenómenos como reales, no puede negar que múltiples testimonios coinciden en detalles sorprendentes. Investigaciones paranormales han documentado sonidos que no corresponden a ningún animal o fenómeno natural, y apariciones captadas en cámaras de infrarrojo que desafían la lógica. Aun cuando la comunidad científica se mantiene escéptica, estas evidencias alimentan la leyenda y mantienen vivo el misterio. Finalmente, es importante mencionar los esfuerzos constantes de las autoridades y organizaciones locales para prevenir tragedias y asistir a quienes se encuentran en riesgo dentro del bosque. Se han instalado señales, caminos marcados y equipos de rescate, pero el riesgo nunca desaparece completamente. Las desapariciones siguen ocurriendo, y el bosque continúa siendo un enigma vivo. Este lugar, donde la naturaleza, la historia y lo inexplicable se entrelazan, nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y sobre la complejidad de la realidad que habitamos. Aokigahara no es solo un bosque, es un recordatorio de que hay rincones en la Tierra donde la ciencia aún no puede responder todas las preguntas, y donde el misterio continúa gobernando. Mientras reflexionamos sobre la complejidad del bosque de Aokigahara y los fenómenos que lo envuelven, es fundamental entender que estos misterios no solo se deben a factores naturales o culturales, sino también a la interacción entre ambos, creando un escenario único que desafía cualquier intento de explicación sencilla. En este sentido, la ciencia moderna, aunque ha avanzado enormemente, todavía se encuentra en la frontera de lo desconocido al estudiar estos fenómenos. Uno de los aspectos más intrigantes son las anomalías electromagnéticas registradas en diferentes puntos del bosque. Varias investigaciones han detectado fluctuaciones inexplicables en los campos magnéticos que afectan a los equipos electrónicos y alteran la percepción humana. Estas fluctuaciones no se corresponden con ningún patrón conocido de actividad volcánica ni con disturbios atmosféricos comunes, lo que ha llevado a pensar en la posibilidad de que existan fenómenos energéticos aún no identificados por la ciencia. Estas anomalías podrían ser responsables, en parte, de las sensaciones de desorientación y pérdida temporal de memoria reportadas por quienes se adentran en Aokigahara. En algunos casos, personas han experimentado episodios de amnesia parcial, incapacidad para reconocer el camino de regreso e incluso confusión extrema que los lleva a caminar en círculos durante horas o días. Estos episodios no solo dificultan las labores de búsqueda y rescate, sino que también alimentan el aura de misterio del bosque. Además, existen relatos de exploradores y científicos que han presenciado fenómenos auditivos y visuales que no tienen explicación lógica. Sonidos semejantes a susurros, voces humanas, pasos que parecen acercarse o alejarse sin causa visible, y luces que aparecen y desaparecen entre los árboles. Si bien algunos podrían atribuir estos hechos a trucos de la mente o efectos de la sugestión, la consistencia y frecuencia de estos testimonios sugieren que algo fuera de lo común ocurre en este lugar. El bosque también es hogar de un ecosistema delicado y particular, donde la interacción entre flora y fauna ha sido moldeada por las condiciones extremas y las características geológicas únicas. Científicos han observado que ciertos animales evitan zonas específicas del bosque sin razón aparente, y que algunas especies exhiben comportamientos anómalos, como migraciones irregulares o cambios en sus patrones de alimentación y reproducción. Algunos
Investigadores especulan que estas alteraciones en el comportamiento animal podrían estar vinculadas a los campos electromagnéticos fluctuantes o a la presencia de compuestos químicos inusuales en el aire y el suelo, producto de la actividad volcánica subterránea. No obstante, estas hipótesis aún requieren de estudios más profundos y métodos avanzados para ser confirmadas. Por otro lado, la influencia cultural y espiritual del bosque añade una capa adicional de complejidad al fenómeno. En la sociedad japonesa, la conexión entre la naturaleza y el mundo espiritual es profunda y arraigada, y Aokigahara ocupa un lugar destacado en esta cosmovisión. El respeto y el temor hacia este lugar reflejan una conciencia ancestral sobre fuerzas invisibles que operan más allá de la comprensión humana. Este entrelazamiento entre ciencia y cultura hace que cualquier estudio del bosque deba ser multidisciplinario, considerando no solo datos físicos y biológicos, sino también la percepción humana, la historia y las creencias que han moldeado la relación entre las personas y este territorio. Finalmente, es importante destacar que el misterio de Aokigahara continúa vivo porque representa una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Es un recordatorio constante de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, todavía existen lugares en el planeta donde la realidad se muestra esquiva, donde el conocimiento se enfrenta a sus límites y donde el misterio permanece invicto. El bosque del silencio, con su historia trágica, su belleza oscura y sus secretos ocultos, es quizás uno de los ejemplos más claros de que la Tierra guarda enigmas que desafían la razón, y que nos invitan a mantener la mente abierta y el espíritu curioso. Al concluir este recorrido por tres de los lugares más misteriosos que la ciencia aún no ha logrado explicar, queda claro que nuestro planeta está lleno de enigmas que desafían la comprensión humana y ponen en jaque nuestras certezas sobre la realidad. El área del silencio, el cráter de Patonsky y el bosque de Aokigahara son ejemplos vívidos de que, aunque la tecnología avance y el conocimiento se expanda, siempre existirán rincones donde el misterio prevalece y la explicación científica se queda corta. Estas zonas no solo desafían las leyes físicas conocidas, sino que también nos confrontan con nuestra propia limitación como exploradores de la realidad. Nos recuerdan que el mundo que habitamos es mucho más complejo, profundo y sorprendente de lo que podemos imaginar, y que en cada piedra, en cada árbol o en cada grano de arena puede ocultarse un secreto que aún no estamos preparados para revelar. La historia de estos lugares está impregnada de relatos que mezclan hechos comprobados con leyendas ancestrales, vivencias personales y fenómenos que parecen desafiar cualquier lógica. Son espacios donde la ciencia, la cultura, el miedo y la fascinación convergen en un delicado equilibrio que nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. En el área del silencio, la desaparición de señales electromagnéticas y las mutaciones biológicas en sus habitantes sugieren la presencia de fuerzas que no se entienden del todo y que podrían estar conectadas con líneas de energía antiguas o con tecnología desconocida. En el cráter de Patonsky, la extraña formación geológica y los fenómenos electromagnéticos inexplicables desafían a los geólogos y físicos, y nos plantean la posibilidad de que no estamos solos en el universo o que existen vestigios ocultos bajo nuestros pies. Y en el bosque de Aokigahara, la combinación de factores naturales, culturales y espirituales crea un ambiente donde la percepción humana se altera y donde la desaparición de personas sigue siendo un misterio sin resolver. Estos lugares no solo representan desafíos científicos, sino también oportunidades para expandir nuestro entendimiento del mundo y para explorar nuevas fronteras del conocimiento. Nos invitan a mantener la mente abierta, a investigar con rigor, pero también con respeto y humildad ante lo desconocido, porque al final, lo que realmente define al ser humano no es solo su capacidad para explicar lo que ve, sino también su disposición para reconocer lo que aún no puede comprender. El misterio es parte de nuestra esencia, y quizás sean estos enigmas los que nos impulsan a seguir explorando, aprendiendo y soñando. Así que la próxima vez que mires un mapa o escuches hablar de un lugar remoto y enigmático, recuerda que, más allá de lo visible, más allá de lo conocido,
Hay un mundo lleno de secretos esperando ser descubiertos, y aunque la ciencia aún no puede explicarlos, su existencia nos recuerda que el universo es mucho más vasto y fascinante de lo que podemos imaginar. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.